Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas y amigos, bienvenidos Frente a la Vida, siempre tu espacio para abrazarnos en conciencia, en reflexión, en buena rutina. A las 6:30, por supuesto, la cita en Radio Sucesos. A pesar del tráfico, bueno, ahí detienes un poco la presión, el estrés, porque siempre vamos a llevar ese contenido que apunta directo a eso, a restablecer la conciencia y sobre todo a entender que tu transformación es la que puede aportar la transformación colectiva. También la invitación, 21 horas, Telesucesos, ahí está tu canal de información, de contenido, de cosas importantes, de buenas noticias también. A pesar que nos quieran vender el manto oscuro permanente, aquí siempre tratamos de buscar un rayo de luz para llevarte ese aporte extraordinario. Redes sociales como Juan Diego Motiva, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram también, y la invitación también a nuestro canal de YouTube en Telesucesos. Ahí vas a ver todos los programas. Si no nos pudiste ver en tiempo real, ahí está la invitación también, porque bueno, los puedes buscar en cualquier momento. No hay espacio ni tiempo donde el internet no llegue, así que como siempre lo decimos, de la Patagonia al Medio Oriente hacemos la parada inteligente a las 6:30. Bueno, un gusto, vamos a conversar con un gran amigo, un emprendedor, un empresario, en función de dar un contexto país, en donde a veces el momento de la crisis, bueno, tiende a ponernos depresivos, bajoneados y sin impulso de vida, y creo que todo lo contrario, hay que buscar a los que siguen haciendo país con voluntad a pesar de las adversidades. Bienvenido, el ingeniero Enrique Heller. Gracias por estar aquí, Enrique, en tu casa. Bueno, tú eres un emprendedor, tú eres un empresario. Usualmente en estos tiempos de crisis la empresa se contrae, nos entra un poco el susto. Cuando hablamos con toda la gente, sentimos que hay una especie de depresión y temor colectivo, quizás cierto, quizás menos cierto, sería ya conjeturas económicas que no quisiera entrar, pero es una perspectiva un poco de qué siente el empresario hoy en día en el Ecuador y este emprendedor que a veces se puede sentirse amenazado bajo las circunstancias. Bueno, primero, muchas gracias por la gentil invitación. Sí, efectivamente, cuando vienen estas épocas de vacas flacas, lamentablemente a veces estamos mal acostumbrados a que todo el tiempo debemos vivir en vacas gordas y vivimos muchos años y de pronto llega esta época de vacas flacas que complican un poco todo y le obligan a uno a, no sé si hacer una reingeniería o repensar reinventarse. El negocio, reinventarse, no creo que sea eso extremos, pero obviamente te obliga a tomar una serie de decisiones, una serie de cambios, quizá esa cierta agresividad comercial que podías tener o esos planes de expansión, de crecimiento, sin duda te toca por lo menos sentarte a reevaluarlos. Creo que en época de crisis, normalmente uno, a nivel empresario en la vida, en todo, uno comete equivocaciones y cuando uno está en época de crisis hay que tratar de cometer menos errores y menos equivocaciones. Así es. Ahora fíjate, en épocas de crisis, o sea, son crisis continuas sin duda, y hablas de las vacas gordas, y nuestros países latinoamericanos han tenido siempre la imprudencia de no aprender, digo yo, ¿no? Porque usualmente, bueno, somos países que tenemos una gran renta petrolera en algún momento, nos acostumbramos que tenemos grandes ingresos, pero caemos un poco en la anestesia de que eso nos va a durar siempre, ¿no? Y de repente nos desconectan. ¿Qué sientes tú que todavía no tenemos que aprender? ¿Por qué la madurez y la adultez de entender de que los ciclos económicos es parte de lo natural todavía nos cuesta? Entonces cuando hablamos de crisis, Enrique, nos sorprende. Todos entramos en un pánico como que si nunca hubiéramos escuchado la palabra crisis, ¿no? Es que creo que sufrimos de mente corta. Creo que tenemos un problema efectivamente de amnesia. Quizás salvo estos últimos años que fueron especialmente buenos, las condiciones, especialmente un país como el nuestro, con
el petróleo alto, la recaudación tributaria, una serie de cosas. Pero yo lo que recuerdo yo empecé a trabajar desde muy joven, a los 20 años ya, mientras estudiaba en la universidad ya empecé a trabajar, y recuerdo que prácticamente todo el tiempo uno vivía en crisis, o sea, claro. En el año 1000 y la dolarización, y se devaluaba y se acabó el sucre y llegaba la dolarización. En todas las etapas hemos vivido en crisis. Y seguiremos en crisis, o sea, es la vida. Es la vida, efectivamente es la vida, y uno a veces tiene la oportunidad de viajar a otros países donde en determinado momento te dicen que viven en crisis, y llegas y sales y vas a restaurantes y vas a sitios. ¿Y si dónde está la crisis? ¿Dónde dice que viven en crisis? ¿No? Y claro, me imagino que normalmente uno compara la crisis de ese mismo negocio con momentos anteriores, con momentos posteriores. Yo creo que son momentos circunstanciales, que es un poco como la vida también funciona así, uno tiene días extraordinariamente buenos y días bajos, y no creo que los días bajos se pueden interpretar como días de crisis tampoco, sino son días eventualmente diferentes donde uno tiene que actuar diferente. Pero sí, lamentablemente creo que tenemos esa memoria corta. Así es, y repetimos historias producto de esa amnesia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta crisis? O sea, yo no he vivido las crisis anteriores de Ecuador, he vivido las crisis de mi país. La crisis de Venezuela, bueno, hoy en día diría que es una crisis inédita, no me atrevería a dar proyección ni comparación alguna, porque lo que estamos viviendo en mi país se escapa de perspectiva, yo creo que llega a crisis humanitaria, sin ánimo de exagerar, ¿no? Pero en todo este proceso, tú como empresario, ¿qué peculiaridad ves en esta crisis que no viste antes? ¿Qué tiene, qué no tiene? Yo creo que es una crisis, como todas las crisis, o sea, tienen factores efectivamente reales y tienen factores psicológicos inventados, depende de con quién uno conversa. El temor ese a la desdolarización, temores a ciertas medidas, a ciertas cosas, que eventualmente creo que sin duda alguna profundizan y no ayudan. Claro, la situación lamentablemente en Venezuela realmente es crítica. Aquí empiezan a cambiar las cosas, sí, empiezan a cambiar, es decir, uno va al supermercado, va a la farmacia donde estábamos acostumbrados a que encontrábamos todo tipo de productos importados, y de pronto ya no los encontramos alternativas nacionales. Y creo, yo soy un fiel creyente de que la crisis no es buena, no, lo ideal es no vivir en crisis, claro. Pero creo que las crisis siempre representan oportunidades también, oportunidades para las personas, para las empresas, para los países. Esto obliga a desarrollar ciertas cosas, de pronto las industrias nacionales en todos los países encuentran una oportunidad como para desarrollar cosas que no las tenían, o para mejorar y tratar de sustituir en forma definitiva productos. Yo lo vi hace muchos años ya en Colombia, por ejemplo, y claro, pasan los años y después, país como Colombia, la industria textil, una serie de cosas, una fortaleza impactante, ¿no? Impactante, y uno hubiera dicho es mucho más cómodo simplemente importar de otros países donde es más fácil, y no, o sea, cuando vienen de pronto estas realidades que obligan a tomar medidas como limitar las importaciones, generarles una serie de trabas. Parecen antipáticas, ¿no? Usualmente el colectivo se siente en algún punto, quien tenía acceso a esos bienes y servicios, de sentir que eso le impacta directamente, ¿no? Ahora, si lo vemos del trasfondo, ¿sientes que eso que han llamado la matriz nacional de producción pueda ser impulsada en función de esta crisis? Me imagino que sí puede ser. Lo que pasa es que es complicado porque depende de quién hace el análisis, y obviamente en el camino se afecta a mucha gente, es decir, importadores, una serie de cosas que sin duda alguna van a pensar diferente. Probablemente yo quizá piense así un poco porque no estoy en esa línea de negocio. Entonces es difícil llegar, pero sí, estas cosas, claro que generan para estas personas que tienen esas nuevas oportunidades, estoy seguro que generan. Y creo que el espacio más importante, al margen de estas medidas antipáticas o de la crisis como tal, es que nos vuelve más creativos, nos vuelve más, Bueno, a ponernos en crear y buscar reinventarnos a pesar de las circunstancias, ¿no? Te voy a dar una palabra para la próxima parte, que es la palabra confianza país. Porque a veces
nos basamos solamente en lo que procura la economía, y es cierto, la economía maneja números, maneja cifras y esas son reales, pero en nuestros países también, cuando la confianza se pierde, cuando eso que hemos denominado en el mundo jurídico la seguridad jurídica, valga la redundancia, eso en algún punto establece como un divorcio entre lo privado, entre lo público, entre la inversión, y dice, esperemos mientras haya seguridad jurídica. Te dejo esa pregunta para desarrollar la próxima parte. Hoy conversamos con el ingeniero Enrique Heller, empresario y emprendedor, y sobre todo buscando esa gente que sigue haciendo país, que sigue contribuyendo, que sigue creciendo, porque al final el país nos corresponde a todos, y si le ponemos el corazón, esta crisis seguro también va a ser un capítulo que vamos a poder contar hoy frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversando con el ingeniero Enrique Heller, emprendedor y empresario. Confianza, Enrique, ¿a qué te suena si te la pongo en la mesa en estos momentos? Confianza, sí, sin duda es una palabra muy importante a la hora de hacer negocios. Y es a veces complicado, uno no quisiera derivar el tema probablemente a la parte política, pero lamentablemente termina llegando hacia allá. O sea, creo que ese es uno de los factores más importantes que debería trabajar el gobierno. Y lamentablemente a veces uno como empresario siente que no hay que no dan, por lo menos como uno quisiera, esa tranquilidad. Creo que se cambian las reglas de juego permanentemente. Hoy juegas con unas reglas y mañana te cambian y a la siguiente semana te vuelven a cambiar. Pues eso sin duda alguna lo hace muy difícil, ¿no? Afecta, sin duda. Sin embargo, nosotros como grupo tenemos una fe, un cariño, una confianza a este país, a nuestra familia, a nuestros abuelos les dio la oportunidad de venir y ubicarse acá. Y hacer patria, hacer país. Patria de una Europa totalmente insegura, de la gran Europa y la gran prueba que... Eso es importante, es un tema que quiero tocar contigo porque nosotros, haciendo también la analogía con Venezuela, somos la mayoría nietos de migrantes. O sea, en Venezuela en los años 50, producto también de todo lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, fuimos importadores de alguna manera de judíos, de italianos, de españoles, de franceses, que además vinieron con unas ganas e intención de hacer país, que sin ánimo de ofender a los venezolanos, porque yo soy venezolano, pero sin duda esa maquinaria puso en función un compromiso de hacer patria, que creo que seguro también pasó en el Ecuador. ¿Cuántos años del grupo, cuántos años tu familia también haciendo país? Y te lo pregunto en función de que ahora tú eres quien gerencia de alguna manera, pero sigues siendo ecuatoriano y haciendo país y creyendo en tu país. ¿Cuántos años del grupo, Enrique? Bueno, te cuento la historia un poco. Mi abuelo llegó en el año 30 acá al Ecuador. Ellos vivían en Polonia, en la frontera con Ucrania. Ya en esa época empezaron a ponerse difíciles las cosas. Tenían algún familiar acá en Ecuador. La verdad es que Ecuador, después de unos años, fue un país extraordinario, incluso en eso, en abrir sus puertas y en ayudar a la gente, especialmente judía, que estaba atravesando momentos difíciles. Mi papá llegó con su madre en el año 32, 2 años más tarde. Imagínate, en aquel entonces, hasta que iba y venía una carta. Claro, bueno, imagínate tú, ¿no? Meses. No había Skype, WhatsApp. Claro, nada, no, era otro mundo. Entonces, era otro mundo. Entonces, era 6 meses que iba una carta, 6 meses otra. Mi mamá mi abuela con mi papá en ese entonces. Mi padre tenía 10 años cuando llegó al Ecuador, vino en barcos, llegaron a Guayaquil, 24, 48 horas de llegar de Guayaquil a Quito. Cuando llegaron a Quito, en aquella época Quito creo que tenía 60,000 habitantes. Era una ciudad mínima. Una ciudad mínima, pero una ciudad, ya desde esa época escucharles a ellos hablar sus historias era sin duda espectacular. Lo fácil que hicieron para la acogida humana, eso se sigue sintiendo todavía. Sí, absolutamente. Sigue siendo un país. Mi papá llegó a los 10 años, hace poco tiempo se nacionalizó. Su único hermano nació ya 5 años después aquí en el Ecuador. Pues ya toda nuestra generación, mi hermana, yo, los hijos de mi tío, nuestros hijos, todos ecuatorianos, y
bueno, trabajando. Claro, importante la referencia histórica, porque nuestros abuelos cuando llegaron a los países que los recibieron, ¿en qué circunstancias llegaron, no? Porque claro, hoy en día hablan de los empresarios, entonces parece que el empresario fuera como que le tiraron la lotería, ¿no? Y resulta que estos abuelos, que estos emigrantes vivieron en circunstancias extremas de perder sus referentes, de perder su patrimonio, de perder incluso su familia, los que somos nietos todavía sobrevivientes de la tragedia nazi. Bueno, ¿cómo llegaron a esos países y emprendieron voluntad de cero? Y hoy en día son grandes empresarios. Claro, se enseñaron como los empresarios, pero detrás de esto hay una historia humana de mucho sudor y sacrificio, ¿no? Sí, vinieron con una mano atrás y una mano adelante, así decimos, sin idioma, en condiciones eso muy es otra cosa, sin idioma, ¿no? Sin nada, o sea, uno dice cómo lograron salir adelante. Mi abuelo originalmente habían llegado a Guayaquil y no toleraron las condiciones, había malaria, las condiciones climáticas, o sea, era una situación supremamente complicada, ¿no? Supremamente difícil. Pero a pesar de eso, todos los avatares lucharon, y creo que siempre con esa mentalidad positiva de ir siempre para adelante, de hacer patria, hacer país, hacer familia, trazarse metas siempre altas, siempre grandes, y ser muy metódico, muy así es. Te dejo la palabra sueños, porque indudablemente dentro de todos los proyectos tiene que haber esa ilusión, esas ganas de soñar, y a pesar de las circunstancias. Te lo pregunto ahora, ¿qué sigue soñando Enrique Heller en este momento? ¿Qué sueñas todavía? Porque tú tienes tus hijos aquí, tus nietos futuros. ¿Qué sueñas? Yo creo que los sueños son una parte importante de la vida. Yo creo que el vivir, el presente, uno vive mucho en función al pasado. El presente es muy corto. Hoy estamos ahí y en 10 minutos ya estamos. O sea, realmente creo que lo que uno vive, traza, es en función a los sueños, ¿no? Y es el sueño que me imagino que toda persona tiene, de que efectivamente los hijos sigan construyendo, sigan creyendo en este país, se sigan dando las oportunidades como para que podamos seguir adelante. Y es el sueño, sí, como empresario, de seguir creciendo, de seguir haciendo cosas. Pero en tu país. Sí, absolutamente. Así, vamos a la próxima parte a hablar del optimismo, a ver cómo lo aplicamos en función de cuando los empresarios se asustan. Bueno, hay empresarios que todavía tienen el coraje y la valentía de decir, vamos a seguir intentándolo, que vale la pena. Hoy lo conversamos con el ingeniero Enrique Heller, aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, desnudando los personajes, los empresarios desde el punto de vista humano, de sus sueños, de su historia, de sus ilusiones. El optimismo es una palabra que a veces se nos esconde, ¿no? A veces creo que el pesimismo parece que estuviera como en oferta, entonces es preferible todo ser pesimista, y entonces uno habla con la gente y a veces tú dices, claro, las circunstancias son difíciles, pero yo creo que le agregamos una cuota más al asunto al ponernos todos en una etapa como depresiva colectiva que no impulsamos. ¿Qué decir frente a las circunstancias desde eso, desde un empresario que sueña y cree en su país? Por ahí hay una broma que dicen que la luz al final del túnel es un tren que viene en contravía. No, yo no creo y creo que en estas épocas de pesimismo no se puede ser otra cosa que optimista. No se puede. Creo que lo peor que uno puede dejarse llevar es por el pesimismo. O sea, creo que uno tiene que ser optimista en todo sentido. Es mucho más difícil, mucho más difícil. Y uno tiene que hacer como un poco ese cambio de chip. Entender que lo que era bueno antes probablemente ya no lo es. Lo que uno trabajaba antes era bueno y generaba resultados frutos que son buenos, y ahora ya no. O sea, creo que hay que reorientar una serie de cosas. Hoy creo que, por ejemplo, en las empresas el proceso de toma de decisiones tiene que ser mucho más rápido. Por la misma dinámica, claro. Por la misma dinámica, y porque además cuando uno no toma una medida y empieza a dilatarla, de pronto resulta que pasaron unos pocos días y la medida puede tener un efecto muy negativo, el no haberla tomado oportunamente. Entonces creo que es al revés, o sea, creo que hay que tener un optimismo total. Y bueno, no hay mal que dure 100 años, ¿no? O sea, hay que trabajar, hay que seguir. También importante, Enrique, en función, claro, porque volvemos a lo mismo, al empresario lo ven como que él es el empresario y está pendiente solamente de su empresa, pero en esa empresa hay empleados, en esa empresa hay familias
que también en algún momento terminen siendo hijos tuyos de alguna manera, porque que la empresa esté bien es un poco la garantía de que ellos estén bien, ¿no? ¿Cómo lograr ese pacto humano de entendimiento que te conviertes en un gran pater de todo lo que es tu grupo? Sí, no es un tema fácil, especialmente cuando si hay una crisis real, que obviamente sí la hay, que de pronto te tocan tomar ciertas medidas muy duras, como bajar gastos y entre esos despedir gente, y son medidas durísimas, porque claro, detrás de eso hay una familia, hay una historia, claro. y sabes que no a esa familia, a esa persona, no le va a quedar fácil reponer su situación, porque en ese tema estamos. Pero llega un momento donde es un poco, estás en un barco y lo que necesitas es llevar el barco a puerto seguro, y de pronto no todo el mundo... Son los sacrificios de la vida difíciles. Pero son supremamente difíciles. Yo creo, si tú me preguntas, que esa es la parte más complicada. Claro. O sea, el resto uno puede dejar de hacer cosas, puede disminuir gastos, dejar de lado muchos gustos, muchas cosas importantes que en su momento eran y ahora no son, pero el rato que tocas a las personas, por lo menos en lo que a nosotros respecta, sin duda alguna que resulta muy duro. Así es. Qué proyección, sin ánimo de ser futurista, ni mucho menos, pero bueno, viene un país en movimiento, viene un país que puede estar en cambio político, sin entrar en política, siempre de las circunstancias del país. Hay gente que dice que este año es difícil, que el que viene va a ser más difícil, pero que siempre vamos poniendo el año difícil en el que viene. Yo digo, bueno, vamos viendo a medida que las cosas van pasando, pero ¿qué sientes que puede pasar próximamente en función de esta crisis? Es muy difícil prever. Nosotros hemos tratado de hacer una mezcla un poco de cierta audacia, astucia, agresividad en crecer, en invertir, pero por el otro lado siempre hemos tratado de ser muy cautos, no ir con mayores riesgos de los que consideramos prudentes, ni en apertura de nuevos locales, ni en endeudamiento, ni cosas que pueden poner en riesgo a la larga el negocio. Imagino que en estas épocas difíciles no tiene que ser mucho más cauto. Esas planificaciones de más mediano y largo plazo se vuelven más complicadas de hacer. Y cuéntame, ya hablando más de tu grupo, lo que significa TCG, que sigue siendo un grupo maravilloso, ¿cuántos locales tenemos entre lo que es Campero, lo que es Texas? Ese sigue siendo. Hablemos de Texas, que es una marca nuestra, que es una marca ecuatoriana, ¿no? Eso tiene bandera absolutamente ecuatoriana, Enrique. Bueno, te cuento nuestra historia un poquito. Nosotros manejamos en este momento, operamos 4 marcas en esta línea de comidas. Nosotros empezamos en el año 96, justo hace 20 años. Compramos una franquicia en aquel momento, la empresa de operación de Pollos Gus. Era operada por un grupo colombiano, parece que tuvo algunas dificultades. Vendieron la mayor parte, tomaron la decisión de deshacerse de la operación. La parte de Quito y Guayaquil, la parte importante de la operación, la compró el grupo KFC, y nuestro grupo compró en aquel momento 7 locales que estaban ubicados en provincias. Era la operación de La Tacún, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, Cuenca. Después de algunas negociaciones llegamos a un entendimiento con la gente del grupo KFC para nosotros seguir operando esa línea de bus. En el año 2000 compramos la operación de Texas Chicken. O sea, existía hace unos pocos años. Eso fue creado por una persona, coincidencias de la vida, que había salido de Pollos Gus. Imagínate. Parece que con su liquidación o algo inició esto, era el negocio obviamente que conocía, que sabía, entonces arrancó con eso. Nosotros en aquel momento compramos 6 locales de la ¿Cuántos son ahora? Texas. En este momento hemos duplicado el número de locales de Texas. En provincias hemos crecido, pero muy poco. Lo que pasa es que nos orientamos más adelante, compramos la operación de Campero. Es una franquicia guatemalteca. Guatemalteca, sí. Son ellos, sí. Originalmente la trajo el grupo Pronaca. Finalmente en el año 2004 nosotros la adquirimos. Y tenemos alguna pequeña franquicia de ceviches de la Rumiñahui en algunos de los patios de comida, los centros comerciales, especialmente de Quito. Eso es todo lo que compone el grupo TSG.
Eso es lo que compone el grupo TCG y estamos en este momento con 41 locales entre todas las marcas. Y seguimos creciendo. Sí, seguimos. Por ahora le estamos dando una importancia especial a Campero. Okay. Es que posesionar una marca no es fácil. No es fácil. Llevamos muchos años. Tiene que ver con el gusto de la gente, una cantidad de cosas. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Y esta línea de comidas, porque todo el mundo cree que es una línea fácil, es una línea relativamente, la gente cree, de poca inversión. Claro, los pollos son fáciles. Los pollos de cualquier línea de comida es fácil. Y no es fácil. Es difícil. Y competir con grupos y empresas tan fuertes como KFC realmente no es fácil. Es difícil. No es fácil. Así es. Hoy, desde hace un par de años, tenemos un lema que creo que hemos logrado sacar ya después de algunos años de trabajo, como especialmente en Campero. Hoy nuestro eslogan: ya no vendemos pollos, hoy vendemos experiencias. Qué bien. Y vender experiencia es muchísimo más difícil que vender pollos. Así es. Vender pollos los vende cualquiera. Vender experiencia cuando realmente estás comprometido, o sea, porque la experiencia significa que tienes que tener un buen local, un buen servicio, un buen producto, una buena infraestructura, o sea, implica mucho más que eso. Una palabra tuya a los jóvenes emprendedores en 30 segundos, ¿qué le dirías? ¿Qué les puede decir uno? Son momentos que se presentan en la vida, son oportunidades, y el rato que uno tiene la oportunidad hay que tomarla. Yo recuerdo cuando se nos presentó la oportunidad esta de Gus, yo recuerdo la noche previa a la que íbamos a firmar, vinieron a sentar mi papá y mi mamá al lado mío, te estoy hablando hace 20 años, y me decían: ¿estás seguro que eso es lo que quieres hacer? O sea, ¿no crees que se te pasó algo por la cabeza? Y así es la vida, y en ese momento, no sabe qué, lo vamos a hacer. Y gracias a Dios los resultados han sido favorables. Y esas son oportunidades que difícilmente se vuelven a presentar en la vida. Si no hubiésemos tomado no creo que hubiéramos seguido trabajando en relación de dependencia. Y claro, hoy 20 años más tarde, 10 años más tarde, de pronto la gente lo mide como que qué suerte que tomaron la decisión. Sí, pero nada viene con la suerte. Y no, la suerte siempre es un factor, pero no, yo creo que lo más importante es eso, o sea, hay que buscar la oportunidad, y el rato que se presenta hay que tomarla. Esto no necesariamente se repite, Así es, que se repita la entrevista, Enrique. Tu casa, ¿no? Siempre para hablar del compromiso país de los empresarios que siguen haciéndose Ecuador en grande, y que es un orgullo tenerlo. Hoy lo tuvimos en el ingeniero Enrique Heller, gerente de TCG, un grupo que apuesta, que crece, que cree también. Pero me quedo con las últimas palabras. Hay que apostar. Apostar son decisiones a veces de riesgo, pero quedarse y no moverse, la quietud no es una buena receta. Quien toma decisión y quien ejerce con coraje la vida y asume ese compromiso de la entrega, al final esa luz no es el tren que viene enfrente, esa luz que vamos saliendo sea algo mucho mejor. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.